Hermanos, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, en esta noche les quería compartir una palabra con respecto a una persona que se narra en la Biblia, que es Balaam. Es una historia muy conocida, más conocida por ahí cuando Dios le habla por medio de una burra que abre la boca de un animal para poder darle un mensaje a esta persona, a Balaam. Y es una historia muy interesante en todo lo que va mostrando, narrando. Se encuentra en el libro de Números, del capítulo 22 al 24, en su gran mayoría, todo lo que dice con respecto a Balaam. Y bueno, esto, si bien no vamos a leerlo todo, estaría bueno que lo puedan leer en sus casas. La verdad que la historia está muy buena. Y bueno, y quería hablar un poco de esto en este momento. Haciendo un poco de contexto histórico a Balaam, el pueblo había sido liberado de Egipto después de mucho tiempo. Y cuando fueron liberados, bueno, en su camino en el desierto, ellos muchas veces se rebelaron contra Dios. A veces de una forma que uno cuando lo lee, piensa, dice, ¿por qué tantas veces te vas a rebelar? Y Dios mostrándole su maravilla, ellos rebelándose, Dios enojándose, ellos arrepintiéndose, y era una historia que se repetía muchas veces, hasta que uno puede pensar, ¿cómo puede ser que el pueblo se rebele tanto? Y bueno, y justamente Balaam se sitúa momentos después de que el pueblo se rebelase nuevamente contra Dios y Dios se haya enojado contra ellos, le haya dicho, se haya enojado mucho, en gran manera. Y luego de ese enojo de Dios aparece la historia de Balaam. Balaam, apenas uno lo empieza a leer, no dice mucho con respecto a él. Puede ser que da a entender como un profeta, quizás, un sacerdote, pareciera, o incluso quizás un adivino, que más uno se tira a lo que era un adivino. Pero bueno, él decía que su Dios era Jehová. En la historia, en este momento, el rey de Moab, que era el enemigo de Israel, manda a buscar a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Entonces, para buscar a Balaam, envía mensajeros con recompensas, con muchos premios, con tal de que Balaam maldijese a Israel. Entonces, cuando los mensajeros llegan con Balaam, él dice, bueno, esperen acá, yo voy a consultar a Jehová, a Dios, a ver qué me dice, y yo le voy a dar respuesta de si voy con ustedes o no. Bueno, entonces tenemos acá la respuesta de Dios en el capítulo 22:12 de Números, que dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Entonces acá la determinación de Dios era clara, no vayas con ellos, ni siquiera maldigas al pueblo que yo he bendecido. Entonces Balaam le transmite este mensaje a los mensajeros del rey de Moab, el enemigo de Israel, y ellos se van. Llegan con el rey de Moab, le transmiten el mensaje y el rey dice, bueno, no, vayan de vuelta, pero ahora vayan con los príncipes, con gente honorable, con muchos premios, con lo mejor que tengamos, con tal de convencerlo y de que venga a maldecir a este pueblo que ellos, bueno, le tenían mucho miedo por todas las cosas que habían escuchado que Dios había hecho con este pueblo. Entonces, bueno, los mensajeros vuelven con toda esa gente de honor, con grandes premios, con un montón de cosas, y podemos ver acá un versículo que a uno cuando lo lee, lo escucha, decir, qué hombre entregado a Dios. Dice lo siguiente en el versículo 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, cuando volvieron por segunda vez, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces leyendo esto uno dice, oh, qué hombre, la verdad que firme, resistente a toda la tentación, a todas las cosas que el enemigo le podía llegar a ofrecer con tal de maldecir a un pueblo que Dios había bendecido. Pero siempre hay un pero. Él da cierto lugar a los enemigos de Israel, al rey de Moab, diciendo lo siguiente en el versículo 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová.
Entonces acá ya vemos que esas palabras tan firmes que había dicho Balaam, en realidad en su corazón no estaban tan firmes, sino que pensó, quizás Dios se arrepienta, quizás, no sabemos, Dios vuelva a actuarse a su voluntad, cambie de parecer, y yo me puedo aprovechar de todos estos premios que me trajeron, no lo sabemos. Pero bueno, la historia lo narra así. Aún así, él vuelve a consultar a Jehová, por lo que uno piensa, bueno, no es que se mandó y se fue, sino que consultó a Dios. Y en el versículo 20, Dios le dice, bueno, anda, pero haz lo que yo te diga. Entonces Balaam, uno piensa obediente, va y va con el pueblo eh, a ver qué iba a hacer. En realidad, cuando estaban yendo, ellos lo que querían que lo maldigan, no por otra cosa. Entonces en el camino, en el capítulo 22 también lo podemos ver, aparece un ángel que él no podía ver con sus ojos, sino que la burra con el cual iba, sí la veía. Entonces, una y otra vez la mula se apartaba del camino, se iba para un lado, para el otro, hasta que él se empezó a enojar por lo que hacía la mula y la empezó a golpear. Cuando la golpeó, la mula, en resumidas palabras, le dice, ¿no te das cuenta que hay un ángel delante tuyo que te quiere matar? En ese momento se le abren los ojos a Balaam y ve al ángel y con temor él se quiere volver. Pero Dios le dice, no te vuelvas, anda pero haz lo que yo te diga. Entonces esta reiteración de Dios de decir, anda pero haz lo que yo te diga, vemos que en su corazón verdaderamente no estaba del todo el hacer lo que Dios quería, sino que quizás era maldecirlo y aprovechar de todas las cosas que le ofrecía el rey de Moab. Porque en primera instancia se le había dicho, no vayas ni maldigas algo que yo había bendecido. O sea que ya Dios había tomado la determinación y Dios no cambia su parecer. Cuando él vuelve a consultar, lo que él quería es a ver si se podía torcer esa voluntad y de paso aprovecharse. Dios le dice que vaya, pero en realidad quería probarlo a él. Cuando va, Dios ve algo más que nosotros hasta este momento no podemos ver, o incluso quizás nos confunde, de decir, pero pará, yo estoy viendo algo diferente acá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios se lo pone en el camino si ya le había hecho que vaya? La realidad es que Dios veía el corazón, algo que al principio de la narrativa no se puede ver, sino que lo narra como si uno lo estuviera viendo. Que uno a veces pasa en nuestras vidas lo mismo, que uno ve cosas que quizás le parece que están bien, o ve personas que decir, ¿qué persona entregada a Dios? O cómo consulta todo con Dios, y en realidad que en su corazón es totalmente lo opuesto y dice con palabras una cosa y en su corazón es otra. Entonces esto es lo importante para Dios. Entonces vemos más adelante que Balaam consulta en dos oportunidades a Dios para ver si maldecía al pueblo, y cuando abrió su boca no pudo hacer otra cosa más que bendecir al pueblo. Entonces incluso intentó una tercera vez a ver si lo podía llegar a maldecir, siendo que ya lo había bendecido dos veces. Entonces en la tercera vez Balaam se dio cuenta de cuál era la voluntad de Dios y lo bendijo al pueblo. Entonces ahí termina la historia de Balaam en estos 3 capítulos y vemos cómo lo termina bendiciendo y uno piensa, qué bien, bueno, al final terminó bendiciendo, medio que se hizo dar vuelta, pero lo bendijo. Pero si uno lo sigue leyendo más adelante, Balaam siempre se lo retoma como alguien que hizo mal las cosas. Y esto es lo que a mí no me cerraba, pero sigo, lo terminó bendiciendo. Y la realidad es que hay un versículo en el mismo libro de Números, en capítulo 31, en el versículo 16, que dice lo siguiente: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad de la congregación de Jehová. Entonces vemos acá lo siguiente, que Balaam, pese a que había bendecido, había en 3 oportunidades bendecido al pueblo de Dios, porque Dios así lo quería, él después de esto aconsejó a las hijas de las madianitas a que indujeran a los hijos de Israel a adorar a otro dios, a Baal Peor, que era un dios de ellos, de los madianitas. Y bueno, entonces varios hombres del pueblo de Israel terminaron idolatrando, por lo que Dios se enojó mucho y bueno, tuvo grandes consecuencias esto.
Entonces vemos acá que el corazón de Balaam no era un corazón conforme a las cosas de Dios, si bien sus actitudes, sus palabras, las cosas que decía, lo que demostraba, su firmeza, diciendo yo voy a hacer lo que Dios me diga y nada va a salir, ni cosa chica ni grande que no se escape de la voluntad de Dios. En su corazón era totalmente lo opuesto. Él siempre lo que quería era sacar un provecho, quizás autoconvenciéndose de que él servía a Jehová, pero en realidad no. Y terminó aconsejando a los madianitas para que pudieran ellas, las mujeres estas, convencer a los hijos de Israel de adorar a su Dios, de Baal peor. Y bueno, lo consiguieron estas madianitas y terminaron idolatrando el pueblo. Entonces, ahí vemos cómo Dios se fija siempre en el corazón de uno. Es muy claro para comparar lo que es el corazón de David, que si bien David tenía muchos errores, su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios, ya que él, cuando Dios le decía hiciste mal en esto, a primera de cambio él retrocedía, se arrepentía y nunca más lo volvía a hacer. No, para David no hacía falta que Dios le diga 2 veces las cosas para poder mejorarla, como Balaam acá en esta oportunidad, que Dios le dice en 3 ocasiones las cosas que tenía que hacer, y él seguía oponiéndose a la voluntad de Dios. Y David, totalmente opuesto, si bien cometía errores, cuando Dios le decía en primera instancia hiciste esto mal, tenía sus consecuencias las cosas que él hacía, obvio, pero él siempre se arrepentía y se volvía para atrás y no volvía a cometer el error que había hecho. Entonces vemos más adelante Pedro en una de sus cartas, en segunda epístola de Pedro, capítulo 2, en el 14-15, lo vuelve a nombrar a Balaam y dice lo siguiente, con respecto a los falsos maestros, dice acá, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ha dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces acá Pedro lo deja bien en claro y muestra cómo Balaam tenía su corazón habituado a la codicia, tenía su corazón habituado a hacer lo malo. Entonces, en un momento en el que uno tiene su corazón habituado y no se entrega verdaderamente a Dios, es muy difícil poder decir con tus palabras, yo sirvo a Dios, y luego poder hacerlo. Porque si nuestro corazón está habituado a hacer las cosas malas, o sea que practicamos el pecado, esto Dios lo desecha totalmente, lo dice en forma muy clara en su palabra. Entonces es bueno que nosotros podamos examinar nuestros corazones, ver que no estemos habituados a hacer las cosas malas y que no amemos el premio que nos puedan llegar a dar con respecto a lo de la tierra. Uno sabe y lo tiene muy claro en que las cosas de esta tierra van y vienen. Uno lo dice muchas veces, pero la realidad es esta. Su vida es corta. Tengo yo corta edad y lo veo con mis pocos años, que en poquitos años digo, en qué momento me pasaron estos años y me encuentro hoy. Quizás uno piensa para atrás y uno pasó 1 año, 2, y cuando pensás mejor decís, pasaron como 10 años de eso. Y así es la vida, se va y uno tiene algo más grande que lo que es esto. O sea, que todo lo que podamos llegar a ganar en esta tierra perece. Porque como nosotros somos polvo, así todo lo que nos rodea es polvo. Y lo que del polvo viene, al polvo se va. Y lo que nos tiene que importar a nosotros es lo eterno. Y no buscar un premio de maldad como Balaam, sino un premio que sea para eternidad, como es lo que nos dejó nuestro hermano Jesús, el Evangelio de la salvación. Es estar gozoso y alegre de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Ese es nuestro premio más grande. Eso es lo único que nos tiene que importar, y uno no por ahí, por las cosas de la tierra, uno por ahí terminar haciendo las cosas que desagradan a Dios en 1, en 2 o en 3 veces, y de esta forma habituamos a nuestro corazón a hacer las cosas mal. Entonces, bueno, el motivo de la
de poder compartir esta palabra en esta noche era para que nosotros podamos ver nuestro corazón y examinarnos constantemente y entregar nuestra vida a Dios y no caer en los errores de Balaam, de decir, uno piensa a la vez si Dios cambia su voluntad, si Dios cambia su decisión. Cuando Dios toma una decisión con respecto a algo, es firme, y cuando Dios bendice algo, a nadie la puede maldecir. Entonces, tengamos siempre presente esto, y que nosotros como hijos seamos hijos de bendición en todo momento, llevando la luz de Jesús, siendo embajadores de Cristo en esta tierra, y dejando algún mensaje primeramente con nuestro ejemplo y luego con nuestras palabras, demostrando que tenemos algo diferente, y que es nuestro Hijo Jesús, nuestro hermano Jesús dentro de nuestro. Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado la palabra y bueno, la paz del Señor.